Me despidió delante de toda la plantilla para darle mi puesto a su hija. Meses después, volvió con las manos en la mesa y me suplicó que salvara la empresa. No es una frase bonita para empezar un recuerdo, pero es la verdad, y la imagen me acompaña. La sala de juntas con la luz demasiado blanca, el sonido de una silla al arrastrarse, mi tarjeta de acceso dejada sobre la mesa como si fuera un trofeo roto. Recuerdo el olor a café recalentado que nadie se atrevía a pedir. Recuerdo los zapatos nuevos de ella, el brillo en sus uñas y la manera en que mi jefe, Eduardo, sonrió como si me estuviera haciendo un favor. La noticia cayó como una pieza suelta que golpea el suelo y hace ruido por semanas. Hubo aplausos secos, miradas que miraban hacia otro lado y una frase que todavía hiere cuando la repito en mi cabeza. Queremos que Valeria tome las riendas. Agradecemos a Lucía por su dedicación. Agradecemos. Como si hubiera sido voluntaria la entrega de años de noches en vela. No voy a pedirles que sientan lástima por mí. Estoy aquí porque, si algo salvó mi cordura en las semanas que siguieron, fue la memoria exacta de todo lo que construí. No era sentimentalismo, eran archivos, contratos, cronogramas, clientes que respondían a mi nombre. Mi trabajo era tangible, pesado, sudado, no una sombra que alguien pudiera reemplazar con una sonrisa y un apellido. Volvamos unos años atrás. Para cualquiera que haya trabajado conmigo, mi escritorio parecía una extensión del cuerpo. Allí estaban las tazas con dibujos que nunca se lavaban rápido, la lámpara que hacía la luz tibia en las noches de cierre de trimestre, la libreta con la portada doblada, los recibos pegados con cinta. He pasado cumpleaños en salas de reuniones, he perdido bodas y reuniones familiares por llamadas que nunca podrían esperar. Me llegué a creer la promesa silenciosa que se respiraba en los pasillos. Si trabajas más, te darán más. Eduardo, con su mano sobre mi hombro en celebraciones pequeñas, me susurraba que los sacrificios se pagan. No dijo cuándo. Las promesas manifestadas en palabras nunca llegaron completas. Llegaron en migajas, una felicitación privada, una cena para cerrar un contrato, un pequeño ascenso que no cambiaba mi carga horaria. Al mismo tiempo, la hija de Eduardo, Valeria, apareció en la empresa como quien entra en una casa familiar. Al principio fue discreta, invitada a un evento, llamada para hacer una presentación inocua. Después, escuelas enteras de favores comenzaron a alinearse alrededor de ella. Entradas para eventos, desayunos con clientes VIP, tickets para viajes de networking. Yo organizaba, presentaba resultados, y cuando la foto era necesaria, era la que no aparecía en la primera fila de la foto oficial. Los microgestos son estrategias. Cuando uno está demasiado dentro, no ve la arquitectura del poder, los almuerzos que se vuelven reuniones, los correos que se desvían, las decisiones que llegan por mensajería privada y no por protocolos. Empecé a notar que mis propuestas se archivaban sin comentario, mientras que las de ella viajaban directo a la bandeja de Eduardo con una nota. Visto bueno. Lo llamé favoritismo en voz baja. Me señalaron que estaba exagerando. Gaslighting, decían algunos amigos más críticos. Yo lo llamaba perder la fe en la justicia del esfuerzo. La humillación del despido fue la consecuencia lógica y terrible de ese incubado favoritismo. Me pidieron que me quedara después de la reunión. Me llevaron a una sala más pequeña, con una ventana que daba a la calle, donde el eco de la ciudad me sonaba a bulla lejana. Me ofrecieron una indemnización con sonrisa comercial, como si fuera un parche, y no la reparación que un vínculo roto merece. El paquete venía con condiciones, una carta de no divulgación, una cláusula que me silenciaba sobre los motivos. Querían que me fuera con silencio de circo. Hay momentos en los que uno debe decidir si guarda la dignidad o la paga. Aceptar esas monedas era aceptar que todo mi trabajo podía comprarse con un pedazo de papel. No pude. Dejé la tarjeta en la mesa, negué el sobre, dejé la sala con la cabeza erguida y una mezcla de vergüenza y rabia encendida en el pecho. Cuando salí por la puerta principal, me recordó a caminar fuera de una casa en la que habían cambiado la cerradura sin decirlo. Algunos días después, un correo sin remitente, un nombre escondido entre letras,
Aterrizó en mi buzón personal. Era un PDF con varias hojas. Si se lo entrego a alguien para que lo vea, me diría que parecían números y fechas. Para mí, eran las señales de una traición. Instrucciones de pago, descripciones vagas de servicios y sumas que aparecían mes tras mes en cuentas que no correspondían a consultoras reales. Había nombres de empresas fantasmas y pequeñas transferencias que, sumadas, formaban cifras significativas. No quiero inventar milagros técnicos, no soy periodista financiero, pero el archivo tenía consistencia, fechas, números, los mismos patrones de conceptos repetidos hasta que la suma hiciera sentido. Leí las hojas como quien desentraña una madeja. Los pagos empezaban discreto, se volvieron frecuentes y en momentos clave se disparaban cómodamente hacia cuentas cuyo beneficiario, por coincidencia, tenía relación directa con Valeria. Un documento más, una factura con el logo de la empresa pero con detalles que olían a copia. Atención al detalle. Cuando uno revisa facturas, hay cosas que saltan. Un tipo de letra que no concuerda, un número de registro inexistente en la base de datos de proveedores, un concepto que suena vacío. Asesoría estratégica, por montos que superaban el salario promedio de varios empleados juntos. No podía quedarme con ese material en la carpeta de ¿qué hice anoche? Tomé una decisión. No era momento de actuar impulsivamente. Contraté, sin pensar en el gasto, a alguien que supiera traducir esos números a una historia legal y real. Conocía a Catalina Ríos por una pequeña comunidad profesional. Catalina tiene la voz seca, la sonrisa escasa y una voluntad que hace que la gente le diga la verdad por hambre de no verla fija en la mesa. Le envié el PDF y en la primera llamada me dijo algo que pegó como un golpe justo. Si esto lo confirma un contador forense, podemos armar algo más que un reclamo por despido. Catalina llegó con un equipo, un contador forense llamado Marcos y una analista de datos, Julieta. Los dos con un gesto profesional que no busca conmover, buscan pruebas. Cuando nos reunimos por primera vez en una cafetería, Catalina puso sobre la mesa un portátil y comenzó a teclear sin música de fondo, como si las teclas por sí solas fueran una linterna sobre lo oscuro. Les mostré todo lo que tenía: correos, los PDFs, mensajes guardados. Marcos hizo silencio y dijo que necesitaría acceso a los extractos bancarios y a las facturas originales. Sin eso son pistas, dijo, pero pistas que podemos seguir. El procedimiento fue lento y metódico, y aquí debo registrarlo con la honestidad de quien aprendió a caminar en un pantano. No fue rápido ni heroico. Pasamos noches en oficinas que olían a café barato, con las luces bajas y los ojos irritados por la pantalla. Julieta encontró metadatos en las facturas que no cuadraban, fechas de modificación, creativos digitales con marcas de edición y rastros de plantillas genéricas. Marcos levantó la cabeza y dijo que esas transferencias no solo parecían ir a un mismo destino, parecían diseñadas para camuflarse entre pagos legítimos. Su monto era ligeramente diferente. Su concepto era marketing y aparecía justo cuando la compañía reportaba un trimestre débil. Mientras recogíamos esos hilos, hubo otros ruidos que intentaron desviar mi atención. Un par de días después de que empezamos a revisar, recibí una llamada de un proveedor que preguntó por mí, con una voz que buscaba confirmar rumores. Dicen que fuiste despedida por mala conducta. Y lo peor, sin yo responder, se extendió una sensación asfixiante de que estaban quedando huellas de intento por desacreditarme. Catalina me advirtió que era una jugada habitual, desacreditar a quien se convierte en amenaza. No lo tomes personal, tómalo como una estrategia, me dijo, fría y directa. Vamos a neutralizarla. El equipo me pidió paciencia. Necesitaban tiempo para obtener extractos oficiales, para forzar pedidos de información que no estaban accesibles a cualquiera, informes de pagos a terceras empresas, declaraciones internas, contratos firmados. Les di todo lo que tenía, copias de correos antiguos donde yo pedía información que nunca llegó, entregables con mis marcas, archivos con fechas de edición. Con cada capa que aportaba, la historia se volvía más sólida. Las transferencias regulares que beneficiaban a RL Consulting, las iniciales de Valeria López,
las facturas infladas por servicios de asesoría estratégica y los documentos de aprobación que, en teoría, debían llevar la firma de 2 miembros del Consejo, pero que solo tenían la firma digital de Eduardo. Aquí debo hacer una aclaración importante. No soy una justiciera solitaria ni una heroína de novela. Yo hacía lo que podía con las herramientas que tenía: memoria, pruebas, la verdad tangible que recogía durante años. Dejé a un lado la idea de la venganza y me concentré en la certeza de la reparación. Si algo aprendí en esos meses, fue a convertir la rabia en método. Un momento quedará grabado en mi cabeza como la primera vez que vi la magnitud real del saqueo. Marcos me llamó una tarde. «Tienes que venir ya». Fuimos a su oficina. Había una pantalla grande con gráficos, y yo me senté como quien espera un veredicto. Él fue desplegando líneas de tiempo, transferencias mensuales, cuentas interpuestas, empresas fantasmas. De pronto, la suma total se volvió legible. La cifra no era un número redondo. Era la wash de años de desvíos sistemáticos que, explicados en términos humanos, equivalían a salarios no pagados, inversiones que podrían haber salvado proyectos y recursos que se usaron para mantener un estilo de vida privado y costoso. Marcos no dijo «es fraude», con la solemnidad legal de un juez. Dijo «esto no se explica por error, esto tiene patrón, y un patrón exige una pregunta: ¿a quién beneficia?». No voy a detallar cada documento, porque eso convertiría este relato en un expediente. Pero sí diré lo imprescindible. Había contratos con cláusulas vagas, facturas repetidas con ligeras modificaciones y una póliza de la empresa que, en la práctica, permitía transferencias discrecionales para proyectos especiales. En teoría, esa póliza debía tener controles. En la práctica, esos controles habían sido neutralizados por la influencia de quienes estaban en el núcleo del poder. Mientras más pruebas recogíamos, más claro fue que no se trataba solamente de un acto de nepotismo, aunque eso era doloroso por sí mismo, sino de una estructura que tejía favores con recursos financieros, y en el tejido, el nombre de Valeria aparecía con frecuencia. Al mismo tiempo, la empresa empezó a mostrar signos de fatiga real. Un cliente grande anunció que estaba reevaluando contratos. Una fila de proveedores comenzó a apretar fechas de pago. Se hablaba en voz baja de una cuenta que no cuadraba, de una nómina que llegó tarde. No era mi deseo ver a gente perder puestos por los errores de otros. Precisamente por eso, sentí que tenía que actuar con profesionalismo. La idea no era hundir la compañía. No soy destructiva, sino exponer la verdad para que se repararan los daños y para proteger a quienes dependían de ella. Catalina propuso un plan. No era espectacular ni cinematográfico. Era frío, técnico, y con menos glamour del que uno espera en una historia. Ella propuso recabar pruebas suficientes para llevar esto ante el Consejo y a una auditoría externa, y al mismo tiempo dejar abiertas las vías para una negociación que pudiera recuperar activos y proteger a terceros. Quería preparar una presentación que no dejara lugar a dudas. Extractos bancarios verificados, testimonios firmados por exempleados dispuestos a declarar, contratos con metadatos y un mapa claro de transferencias. La honestidad de los números es lo que nos salvará, dijo. Fue en esa etapa que decidí no dejar que nadie pensara que me había ido sin pelear. Empecé a llamar a antiguos colegas, a clientes con los que había trabajado directamente, a aquellos que sabían el valor de lo que hacíamos. Algunos me cerraron la puerta, otros, menos de los que esperaba, más de los que temía, respondieron con solidaridad. Un antiguo cliente me envió un correo corto. Si necesitas mi testimonio sobre cómo lidiamos contigo y cómo resolviste X, cuenta con ello. No es poco. Las alianzas reales aparecen en gestos pequeños, una firma, una llamada, una nota. La operación que montamos la llamamos en broma Operación Lupa. El nombre sonaba a una herramienta, no a una sentencia. Teníamos que revelar detalles sin provocar filtraciones que arruinaran la posibilidad de una auditoría. Por eso trabajamos en capas. Primero la evidencia técnica, luego la preparación de testigos y por último la comunicación estratégica. No queríamos que Eduardo supiera que algo se estaba moviendo hasta que no fuera inevitable. Y sin embargo, el mundo de los poderosos
tiene sus movimientos. Alguien, no sabíamos si por orgullo o por error, comenzó a mover ficha. Un par de semanas después de que empezáramos a reunir pruebas formales, recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. Una frase corta y casi humillante. Cuídate de no dar pasos en falso. El mensaje no era una amenaza explícita, era una advertencia con filo. Catalina me sugirió no responder y me dio instrucciones sobre seguridad digital. Cambiar contraseñas, no abrir enlaces, no reunirme sola con desconocidos. Sentí que la situación se había vuelto peligrosa en el sentido psicológico. Ya no era solo un problema de documentos, sino de una pugna por poder. La tensión tuvo su precio. Me despertaba con el teléfono pesado en la mano, revisando si había nuevos correos, nuevas transferencias. Dormía mal. Empecé a notar pequeñas señales en mi cuerpo. La comida no me sabía igual. Mis manos temblaban cuando sostenían una taza. Me obligué a hablar con una amiga terapeuta y a escribir cada noche lo que pasaba para no perder la idea central. Si algo me mantenía sobre la mesa era la claridad. No iba a permitir que la historia terminara con un despido mediocre y una cláusula de silencio. Mientras tanto, Catalina organizaba el esquema para la exposición pública ante el Consejo. Ella recomendó que nos reserváramos el momento de mostrar las pruebas hasta que tuviéramos la opción de pedir una auditoría externa y la presencia de un mediador. No quería que esto se quedara en un golpe mediático o en un rumor que el Consejo pudiera apagar con promesas. Necesitábamos formalidad. Si lo expones mal, me dijo, vas a darles la oportunidad de taparlo con cheques y palabras bonitas. Así llegamos a una estrategia que me costó aceptar por lo fría. Había que hacer que Eduardo creyera que podía necesitarme. Era una operación de cebos, no por ego, sino porque el poder actúa cuando se le muestra riesgo de pérdida. Si la empresa quedaba al borde, si los clientes dudaban y la reputación flaqueaba, Eduardo podía buscarme desesperadamente como quien busca una tabla en el mar. Nuestra intención no era manipular, era crear la ocasión en la que la verdad tuviera que salir a la luz para salvar lo que quedaba de la compañía y proteger a quienes dependían de ella. No me gustó la idea la primera vez. Sonaba a jugar con la fragilidad de otros. Pero Catalina me explicó la lógica con una frialdad que, en ese momento, me pareció justa. Si logramos que él reconozca la dependencia que tiene en ti para operar la empresa, nos sentará a negociar y podremos llevar a la mesa en presencia del consejo o de auditores la evidencia. No es chantaje, es poner en evidencia una verdad que ya existe y que está dañando a la empresa. Acordamos límites éticos antes de cualquier movimiento. Nada ilegal, nada que pusiera en riesgo a terceros que nada tenían que ver con el asunto. Montamos un relato creíble para el exterior, un consultor con buena reputación, una vuelta temporal para estabilizar procesos, una remuneración que cubriría mis necesidades y que, además, me permitiría estar en posición de observar. Era un plan que requería actuar como si yo fuera a aceptar, sin aceptar en realidad hasta que no se presentara la oportunidad de exponer la verdad. El teatro no me gustó, pero la idea de proteger a la gente que trabajaba allí me dio fuerza. Uno de los pasos consistió en preparar un informe de impacto que pudiera justificar en términos de negocio mi intervención temporal. Catalina redactó un borrador donde se detallaban riesgos, clientes en fuga y la necesidad de una persona con conocimiento institucional para evitar pánicos operativos. El informe era impecable porque estaba construido con hechos que yo podía verificar. Proyectos atrasados que no debía dejar morir, contratos que requerían renegociación, proveedores que pedían certeza. Les dimos a Eduardo y al Consejo una entrada por la que él se vería forzado a decidir. Si la empresa estaba en peligro real, la dependencia hacia quien conocía los engranajes se convertiría en una evidencia clara. Es extraño describir este momento sin sentir cierta ironía. Yo, la que había sido humillada, me preparaba para ser requerida otra vez. Le conté a Catalina mis dudas. ¿No es peligroso volver a su mesa? Ella me miró con aquella mezcla de paciencia y dureza. Es peligroso no hacerlo,
Hay gente trabajando en esa compañía que no eligió lo que pasó. Fue suficiente argumento para mí. Yo no buscaba el trono, buscaba la claridad. Las semanas siguieron su curso con una mezcla de espera activa y trabajo incesante. Había días en que todo parecía quieto y días en que los hilos parecían tensarse. En una ocasión, a mitad de la noche, recibí una llamada de un antiguo miembro del consejo, una voz cansada que me dijo: «No puedo decir mucho, pero hay preocupación. Se está moviendo algo». Esa llamada no era una invitación, era un indicio. Fue entonces cuando supimos que la presión había comenzado a sentirse en el entorno de ellos también. Llegó el día en que Catalina decidió que era momento de activar el último capítulo antes de la exposición, la puesta en escena del cebo. Nos reunimos en la oficina de Julieta, luces bajas, y delineamos el guión. Yo debería estar disponible para una consultoría breve, con un contrato temporal y condiciones estrictas de supervisión. Catalina redactó una carta donde se detallaban los términos. Marcos preparó un kit de emergencia con copias de todo lo que habíamos encontrado, impresiones, archivos en un disco seguro, por si la situación escalaba y había que presentar pruebas inmediatamente. Julieta se encargó de monitorizar comunicaciones y de dejar rastros que pudieran ser verificados en caso de necesidad. La mano que temblaba era la mía, porque sabía que aquello implicaba volver a la mesa donde me humillaron, mirar a Eduardo a los ojos y fingir una asistencia que no sería gratuita. Me vestí pensando en control, una blusa neutra, una chaqueta que no gritara, ni sombreados de sumisión. No quería que la imagen hablase por mí. Entrar sería un acto de estrategia, no de rendición. Y entonces, justo cuando teníamos todo listo, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Vibró en la mesa con el ruido de un tambor y mi corazón se aceleró. Catalina alzó la vista y dijo con una voz que no escondía emoción: «Si es él, respira. Todo está preparado». Contesté. Una voz conocida, más quebrada de lo que recordaba, quizás por la presión, dijo: «Lucía, necesito hablar contigo. No es para pedir trabajo, es importante. La empresa está en riesgo y te necesito». La línea quedó suspendida como una cuerda tensada. Por un instante, cada plan que habíamos urdido pareció tomar forma en un mundo posible. No era la súplica que imaginé en la mesa final. Era una voz rota en el teléfono. Yo tenía el control de la decisión que pendía ahora. Podía contestar y entrar directa a la trampa ética que habíamos preparado. Podía colgar y dejar que la tormenta siguiera su curso. Catalina me miró sin decir nada. Julieta miró la pantalla con los dedos listos. Marcos cerró la carpeta y dijo sereno: «Cuando quieras, grabamos toda la conversación». Era una escena al borde de dos mundos, la humillación antigua y la posibilidad de justicia que habría de venir. Respiré hondo y respondí con calma que no sería tan fácil. Pero no colgué. No quería perder la oportunidad de exponer lo que sabía y tampoco quería actuar sin que todo estuviera en su lugar. La conversación sería la puerta, y detrás de la puerta había cosas que todavía no habíamos sacado a la luz. El teléfono quedó en mi mano, caliente y pesado, como un objeto que sabe que se usará para algo que puede cambiarlo todo. Me costó detener la respiración y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. La llamada era el inicio de una escena que aún no quiero narrar aquí por completo, porque algunas puertas merecen abrirse en el momento justo, cuando las luces están preparadas y las pruebas alineadas. Esperé, con la sensación de quien aguarda el primer movimiento de una partida de ajedrez. Sabía que, cuando esta conversación terminara, ya no sería la misma persona que entró en esa sala a devolver su tarjeta. Sabía que una parte de mi vida se jugaba en esos minutos. Sentí miedo, sí, pero sentí algo más fuerte, la certeza de que no iba a permitir que mi historia la escribieran otros. Contesté con la voz medida que había preparado en la ducha, esa voz que practica calma cuando por dentro hierve la olla. «Eduardo», dije apenas, y escuché el ruido de alguien que respira profundo al otro lado, como si hubiera corrido una carrera que no quería admitir haber empezado. «¿Qué pasa?». Hubo una pausa larga, llena de papeles que se mueven y de una respiración que intentaba ordenarse.
La empresa está mal. Hay clientes que piden explicaciones, proveedores que no renuevan. Los números no cuadran. Te necesito, Lucía. Necesito que vuelvas, aunque sea por un tiempo. Solo para estabilizar te pagaré lo que pidas. Escucharle suplicar fue una experiencia extraña, una mezcla de triunfo y náusea. No era mi triunfo. Era la constatación de que la dependencia era real, que mis manos, las que conocían los procesos, los nombres y las urgencias, seguían siendo necesarias. Podía colgar en ese instante y sentir una frialdad compleja. El mundo se lava las manos cuando quiere, pero no lo hice. Si quería que la verdad saliera a la luz, sin que otros salieran lastimados de manera innecesaria, necesitaba entrar en la habitación donde se jugaba la decisión. Tenía que convertir aquella llamada en la puerta que nosotros mismos habíamos puesto en el marco. Acepté con condiciones. Pedí que la reunión fuera en la junta directiva, con la presencia de varios miembros del consejo, no solo él, y con la promesa de una auditoría externa si se aceptaba mi intervención temporal. No di detalles por teléfono. No era prudente. Le dije que mandara una nota formal y que yo llegaría para una reunión de evaluación operativa. Catalina me recordó por último que registráramos cada paso. Graba todo, me dijo. No para herir, sino para proteger. El día de la junta fue un teatro de emociones contenidas. Caminé hasta la mesa grande con el estómago hecho nudos. La sala olía a cuero viejo y a café servido en pocas tazas. El aire estaba pesado por la mezcla de aire acondicionado y tensión. Eduardo me miró con los ojos hinchados, como si hubiera dormido mal semana tras semana. A su lado, Valeria evitó mi mirada. Sus uñas, que recordaba perfectas el día del despido, ahora parecían mordidas. El consejo estaba allí. Caras que conocía de reuniones pasadas, algunas impasibles, otras con ese gesto de quien se arrepiente de no haberse ocupado antes. Antes de que yo hablara, Eduardo comenzó con un discurso que intentaba contener gratitud y culpa en partes iguales. Lucía, dijo con voz quebrada, sé que no hay palabra que pague lo que se hizo. No pedí que vinieras para decirte eso. Vine porque, si no tenemos a alguien con tu conocimiento, la empresa puede caer y con ella mucha gente inocente. La petición pública fue la puerta que necesitábamos. No vino solo la súplica, vino también la oportunidad de que los testimonios y las cuentas se alinearan. Pero yo no entré para mendigar un puesto ni para buscar aprobación. Entré con los documentos que Marcos había impreso en papel bond, con los archivos en un disco seguro que Julieta había cifrado y con Catalina a mi lado, la mirada afilada de quien sabe colocar la palabra exacta en el momento apropiado. Empecé por lo simple, lo que no deja resquicios. Presenté la cronología de pagos irregulares, mostré transferencias, fechas y destinatarios. Hablé de empresas que solo existían en registros públicos por unas horas y de facturas cuyo metadato revelaba edición. Marcos explicó con términos simples lo que había descubierto. No es un descuido contable. Hay patrones de desvío con empresas interpuestas. Hay coincidencias en beneficiarios y montos que no se justifican por operaciones normales. Julieta proyectó en la pantalla extractos donde se veía la repetición de conceptos y pequeñas variaciones que en conjunto sumaban montos considerables. Hubo un silencio espeso. Algunos miembros del consejo bajaron la vista. Harold, el accionista veterano que protegía a Eduardo por años, se mantuvo rígido, pero su mandíbula temblaba. Bárbara, que hasta hacía poco apoyaba la gestión de mano firme del CEO, trató de ordenar las palabras. Necesitamos verificar esto con una auditoría externa. No podemos tomar decisiones sin confirmar. Fue entonces cuando Valeria se levantó y habló, con voz que intentaba sonar sorprendida. No sabía de nada. Yo solo asumí tareas que me pidieron. Si hubo manejos indebidos, no fui partícipe. Su postura parecía la de alguien que espera que la credibilidad salga de su carnet de identidad. Pero los documentos no son testigos que dependen de la credibilidad de la persona que los presenta. Son huellas. Eduardo intentó explicarse. Sus palabras se enredaban en justificativos administrativos y un cansancio que empezaba a asomar como excusa.
Se hicieron pagos para proyectos especiales, dijo, para mantener relaciones que pensábamos estratégicas. Catalina lo miró sin piedad profesional. En la práctica, soltó, esas relaciones parecen beneficiar recurrentemente a una serie de cuentas vinculadas a la misma familia. No acusó más de lo que podía sostener. Simplemente pidió medidas claras. Auditoría externa, suspensión temporal de quien sea necesario para asegurar la investigación y un comité independiente. La sala se llenó de murmullos. Algunos defendieron la necesidad de calma y de no emitir juicios. Otros, más pragmáticos, pidieron acción inmediata. Si hay riesgo para los clientes y empleados, debemos actuar ya. La presidenta del consejo, que ocupaba un lugar de autoridad similar al de una jueza en aquel salón, cerró la discusión con un golpe de mazo simbólico. Convoco a auditoría externa. Mientras tanto, se formará un comité para supervisar la transición operativa y se iniciará una investigación interna paralela. Nadie abandonará su puesto hasta que esto se esclarezca. La orden fue clara. El primer paso formal estaba dado. No obstante, fue en ese mismo momento cuando Eduardo, con la voz quebrada, hizo algo que nos hizo a todos respirar de un modo distinto. Se volvió hacia mí y, con los ojos llenos, confesó lo que la prensa no diría y que nadie querría admitir en voz alta. Sin Lucía no vamos a poder, no sé cómo seguir. Por favor, quédate mientras esto se arregla. Ahora más que antes, lo teníamos contra la pared que habíamos escogido. Catalina y yo nos miramos. La trampa, pensó la parte más fría de mi cabeza, se había activado. Yo acepté la condición temporal anunciada por Eduardo, pero con nuestras reglas. Firmaría un contrato de consultoría bajo la supervisión del comité, con la condición de que la auditoría comenzara de forma inmediata y con acceso pleno a toda la documentación. No quería estar en una posición en la que mi permiso para mirar los documentos dependiera de su buena voluntad. Acepté. No por indulgencia, sino por estrategia. Quería estar dentro para proteger a la gente que no había tenido nada que ver con el saqueo y también para asegurar que, si había una negociación por restitución, no se hiciera a puerta cerrada mientras él se llevaba lo mejor. Los días que siguieron fueron una sucesión de reuniones, llamadas y otra vez noches de trabajo con luz artificial. Volver a los pasillos fue extraño. Algunas miradas fueron de gratitud silenciosa. Otras cargaban resentimiento por mi ausencia anterior. Los equipos me recibieron con cautela. Algunos esperaban que el regreso fuera un perdón tácito. Otros sabían que era una oportunidad para exponer lo que se había perdido. Trabajar bajo la supervisión del comité significó un doble filo. Por un lado, teníamos accesos que antes no hubiéramos imaginado. Por otro, la tensión con quienes sospechaban de nuestras intenciones estaba en aumento. Catalina actuaba como una sombra profesional. Redactaba solicitudes formales, contactaba con la firma auditora y mantenía las preguntas precisas en la mesa. Marcos y Julieta siguieron pululando por los archivos, encontrando capas que se sucedían como pieles de cebolla. Contratos posteriores a ciertas fechas con cláusulas extrañas, transferencias internacionales de pequeñas sumas que luego se consolidaban en montos grandes, movimientos que parecían diseñados para evadir controles internos. Hubo episodios de confrontación que no olvidaría. En una reunión de control de proveedores, un ejecutivo del área financiera me miró con desdén y dijo en voz alta: «Si tienes pruebas, entrégalas a recursos humanos y se verá». Fue un intento de encasillar la discusión en un protocolo menor. Catalina cortó con precisión: «No, estos no son reclamos laborales aislados, son patrones que necesitan revisión administrativa y legal». La palabra legal cambió el clima. Algunos miembros del consejo mostraron incomodidad, otros claro alivio, porque la palabra implicaba un proceso que podía limpiar la responsabilidad colectiva o individual. Mientras tanto, la campaña de desprestigio continuó en lo subterráneo. Anónimos empezaron a aparecer en mi bandeja de entrada. A mis colegas les llegaban mensajes sobre conductas pasadas. Intentaron usar la idea de que yo era una empleada resentida y que mi investigación respondía a un rencor personal.
Catalina me había avisado: te van a intentar embarrar. Mantente firme. Los números no sienten. Entonces respondí con lo que sabía mejor hacer: documentar cada comentario sospechoso, preparar declaraciones y pedir a testigos que firmaran lo que sabían. Un momento crítico llegó cuando descubrimos un intento claro de borrar evidencia. Julieta detectó modificaciones en archivos que habían sido guardados en servidores internos. Alguien ha intentado limpiar metadatos, dijo, señalando líneas y fechas que no coincidían. Eso significaba que la operación era más sofisticada. No solo desviaban fondos, sino que buscaban controlar la narrativa mediante la manipulación de registros. La gravedad del asunto empujó a la presidenta del Consejo a acelerar la solicitud de una auditoría forense completa. La auditoría llegó con 2 hombres de trajes sobrios, maletines y un conjunto de preguntas que olían a procedimientos que ya conocían. Revisaron contratos, pidieron accesos y realizaron entrevistas. Mientras tanto, los medios comenzaron a olfatear la historia. Un periodista amigo me llamó con cautela: si quieres que salgan las cosas bien, controla lo público. Catalina sonrió sin humor. No vamos a dar primicias. La evidencia hablará por sí sola cuando llegue el informe. Evitamos los flashes y las primicias. No queríamos martirios mediáticos. Queríamos hechos. En paralelo, mantuvimos conversaciones con clientes clave que estaban en peligro de irse. Yo hice lo que sabía hacer: llamadas personales, revisión de plazos críticos, propuestas de seguimiento que demostraran que la operación podía mantenerse. Hubo días de adrenalina pura, llamadas seguidas, renegociaciones, promesas que exigían entrega inmediata. Era trabajo de supervivencia empresarial, y lo hice con la misma eficiencia con la que había construido procesos. La diferencia era que ahora todo estaba siendo observado. La tensión escaló cuando la auditoría entregó un borrador preliminar: señales claras de transferencias irregulares y documentos con firmas que requerían verificación. El comité se reunió en sesión extraordinaria y las manos comenzaron a buscar explicaciones. Los defensores de Eduardo apelarían a la cadena de mando y a la práctica del poder ejecutivo. Los críticos pedían acciones drásticas y responsabilidad clara. La junta directiva, que hasta hacía meses había funcionado como un órgano complaciente, vio su legitimidad cuestionada por la opinión pública y por la meridiana evidencia. En una de esas sesiones, Harold, el accionista veterano, habló con voz trémula: si esto es cierto, hemos fallado como órgano de supervisión. Si no lo es, debemos limpiar los nombres. Bárbara, siempre recatada, pidió una resolución que incluyera la restitución. Si hay daños comprobables a la compañía, quien sea responsable deberá responder con la restitución de lo desviado. Fueron palabras con peso. Eduardo intentó defenderse en cada reunión, usando explicaciones de manejo de crisis y necesidad de discreción en ciertos contratos. Pero la evidencia, ahora respaldada por peritajes, lo situaba en un lugar incómodo. Su firma digital aparecía en aprobaciones que deberían haber tenido otro control. Las transferencias se movían con pauta sistemática. Valeria, cada vez más acorralada, empezó a mostrar signos de nervios. Llamadas a horas intempestivas, mensajes que no contestaba y un intento de hablar conmigo en privado. Me pidió que reconsiderara. No es como parece. Papá tenía buenas razones. Le respondí con la frialdad que la situación ameritaba. Si hubo razones legítimas, que las explique ante los auditores. Mi preocupación es por las personas que dependen de la empresa. Llegó el día en que el informe de la auditoría fue presentado formalmente ante el Consejo, y por la gravedad de los hallazgos se solicitó la presencia de un mediador independiente. Los documentos mostraban transferencias a cuentas en paraísos fiscales interpuestas a través de empresas locales con nombres parecidos a consultoras conocidas, contratos con cláusulas vagas, compras de bienes que no se reflejaban en activos productivos y una serie de aprobaciones que parecían el resultado de un proceso que había evitado controles internos. Catalina, con serenidad, pidió medidas concretas: suspensión de las personas implicadas en la firma de estos documentos,
apertura de denuncia formal ante autoridades competentes y un plan de restitución provisional para asegurar pagos a proveedores críticos. La reacción pública fue inmediata. Algunos empleados, que durante meses habían sentido la presión de retrasos en pagos, pidieron protección. Clientes exigieron transparencia. El nombre del caso fue filtrado y, por instinto, algunos periodistas intentaron vincular mi figura con un relato de venganza épica. Pero el relato que importaba era el que describía números y consecuencias. La presidenta del consejo resumen con voz firme: interinamos al equipo ejecutivo y damos inicio a procesos legales y administrativos pertinentes. Permitimos que la justicia haga su trabajo mientras reparamos lo que se pueda reparar internamente. Hubo resistencia. Un sector del consejo trató de negociar una salida que incluyera cheques y acuerdos por debajo de la mesa. Fue en ese momento cuando la ética personal de Catalina y mi propia línea roja se volvieron determinantes. No negociaremos impunidad, dije en voz alta. No es una opción cerrar con cheques lo que afecta a empleados y clientes. Esas palabras pronunciadas en una sala donde antes yo había sido humillada, pesaron. Algunos me miraron con respeto renovado, otros con rechazo. Las consecuencias legales no fueron instantáneas ni teatrales. Se inició una investigación formal de la que no puedo decir que tuviera finales definitivos en cuanto a sanciones penales. Eso escapa a la narrativa personal y a la certeza que permiten las leyes. Pero sí hubo sanciones internas y decisiones empresariales contundentes. Eduardo fue apartado de sus funciones mientras las autoridades competentes revisaban los indicios y los auditores propuestas de restitución temporal. Valeria fue citada a declarar como testigo. Algunos miembros del consejo renunciaron. Otros fueron removidos de sus cargos. Fue un proceso de desgaste y de exposición pública que dejó huellas, pero también, por primera vez, una sensación de limpieza. Mi posición en todo eso fue clara. No buscaba destruir la empresa. Buscaba que la empresa dejara de ser un instrumento de enriquecimiento privado a costa de terceros. Como condición para cualquier acuerdo, pedí, y obtuve, que se realizara un plan de restitución para cubrir nóminas atrasadas y pagos a proveedores críticos. Esa medida no solucionó todo, pero evitó que mucha gente pagara por los errores de quienes habían manejado fondos de forma irregular. En términos personales, lo que vino después fue un acto de reconstrucción lento y con pasos calculados. La indemnización que conseguí fue fruto de negociaciones en las que Catalina fue implacable. No aceptó silencios comprados ni acuerdos que me obligaran a firmar cláusulas que ocultaran la verdad. Conseguimos una compensación proporcional a lo que había sido desviado, y más aún, una cláusula que me permitía ejercer acciones para recuperar activos si se demostraba su origen ilícito. Todo esto enmarcado en acuerdos que involucraron a auditores y abogados externos. Decidí no volver de forma permanente. Tenía motivos suficientes para crear distancia, pero lo que hice con lo que recuperé fue una decisión que me enorgullece. Abrí una pequeña consultora enfocada en procesos éticos de negocio y en protección de empleados. No era una empresa gigantesca, era algo honesto y fuerte. Contraté a personas que habían perdido su salario, a quienes habían sido desplazados injustamente y a profesionales que conocían los engranajes de la operación. Quería que no solo fuera un proyecto rentable, sino un refugio para prácticas de gestión con dignidad. La apertura no fue fácil. Emprender después de años de dedicación en otra compañía implicaba aprender marketing, tesorería y todo el vocabulario que uno no desea aprender cuando está ocupada en lo esencial, la operación. Pero tuve aliados inesperados, clientes que valoraban lo que hacía y que ahora querían trabajar en proyectos con procesos transparentes, antiguos colegas que ofrecieron su experiencia, la comunidad profesional que reconoció que la lucha por la integridad es también una garantía de negocios sostenibles. Montamos políticas claras, contratos transparentes, comités de ética, canales internos de denuncia y un fondo para emergencias de empleados. No era una red de salvación perfecta, pero era un intento de reparar y demostrar que otro modelo era posible.
La reconstrucción interior fue otra historia. Hubo noches en las que me pesó mirar la foto mía en la mesa de directorio. Hubo tardes en las que me pregunté si había sido demasiado dura o demasiado ingenua. Fui a terapia con constancia y encontré en las sesiones un lugar donde convertir el enojo en eco que no mandara a la acción sin reflexión. Aprendí a nombrar mis límites y a no confundirlos con rencor. Aprendí que el perdón no es olvido, es estrategia para no seguir siendo rehén de la misma emoción. Y aprendí, también, a celebrar las pequeñas victorias. La primera nómina que pude emitir desde mi consultora, la sonrisa de una colega que recuperó su puesto o la llamada de un cliente agradeciendo la transparencia. Hubo, claro, momentos de duda. Recuerdo una tarde en la que me topé con Eduardo por los pasillos de lo que quedaba de la compañía. Sus ojos estaban sin brillo. No hubo dramatismo. Intercambiamos palabras medidas. Él dijo que había pagado el precio por sus errores. Yo le respondí que lo que me interesaba era que quienes dependían de la empresa tuvieran otra oportunidad. No busqué venganza, busqué reparación. Él no me suplicó más. Su súplica había sido el inicio de la exposición que permitió todo lo demás. Con el tiempo, mi historia se convirtió en algo que podía contar sin sentir lágrimas frescas. La escribí en apuntes y la compartí en un par de charlas sobre ética empresarial. No para presumir, sino para advertir que la lealtad ciega no es virtud, que la complicidad pasiva tiene costos, que documentar es proteger. En esas charlas conocí a otras personas que habían vivido humillaciones similares. Mujeres que habían sido desplazadas por nepotismo, profesionales que habían visto sus proyectos robados. Nos reconocimos en esos relatos. La vulnerabilidad se transformó en comunidad. Hoy, cuando me preguntan qué fue lo que me sostuvo, respondo sin dudar. La certeza de que mi trabajo valía y la convicción de que la verdad puede someterse a pruebas. No fue heroísmo, fue mucho trabajo paciente y un equipo profesional que sabía transformar números en justicia. Y también la gente que me apoyó con llamadas sinceras, clientes que creyeron y colegas que dieron testimonio. Si hay una lección que me llevo, es que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de protección colectiva. No permití que me compraran con una carta y una cláusula de silencio. Eso no fue solidaridad conmigo, fue opresión. Elegí en cambio la vía de la estrategia y del método. Convertí la rabia en herramientas, y cuando la oportunidad llegó, no la usé para humillar, la usé para exponer y para tratar de reparar. La empresa, tras la auditoría y la reestructuración, quedó bajo un nuevo equipo de dirección temporal y con la supervisión de un comité de transparencia. Se recuperaron activos parciales y se negociaron acuerdos con proveedores. No voy a decir que todo quedó como antes. Nada queda igual después de algo así. Pero la sensación de que se había abierto una puerta para la rendición de cuentas fue un alivio. Para mí la verdadera victoria no fue ocupar el puesto que me habían arrebatado, sino demostrar que la justicia, cuando se busca con pruebas y con aliados, puede detener el abuso. Hoy mi consultora funciona con principios que me costó mucho definir. Remuneración justa, procedimientos claros, políticas de prevención de nepotismo y canales de confianza. Contraté a 2 antiguas compañeras, una contadora que había sido víctima de retrasos en su sueldo y un administrador que había perdido su cargo injustamente. Cada contratación fue un pequeño acto de reparación. Abrimos una línea de formación para pequeñas empresas sobre cómo evitar conflictos de interés y sobre transparencia financiera. No prometimos cambiar el mundo, pero ofrecimos herramientas para que el entorno laboral fuera menos tóxico. A veces, en la madrugada, cuando cierro la computadora y mis manos ya no tiemblan, pienso en todo lo que hubiera pasado si hubiera aceptado aquel sobre humillante. Pienso en gente que hubiera sufrido retrasos en sus sueldos, en proyectos que se hubieran caído y en la normalización del abuso. Y siento que mi decisión, por dura que haya sido, fue la correcta. No siempre es fácil distinguir entre firmeza y obstinación, pero en mi caso, la claridad de propósito, proteger a terceros, exponer lo que estaba mal, fue el faro que me guió. No quiero que mi relato suene a que todo terminó con aplausos.
He vivido noches largas. He soportado miradas y comentarios. He tenido que defender mi acción ante quienes preferían el silencio. Pero también he recibido cartas de agradecimiento, llamadas de antiguos proveedores diciéndome que ahora podían respirar y el abrazo de colegas que recuperaron su dignidad laboral. Estas cosas son las que, al final, llenan. Si algo quisiera decirte, que me escuchas desde tu casa o desde tu oficina, es sencillo. Documenta. No es una frase ingeniosa, es una medida práctica. Guarda correos, copia contratos, pide confirmaciones por escrito. La memoria se corrompe, los papeles no. Y si alguna vez te tocara vivir algo parecido, busca aliados profesionales. No intentes hacerlo todo sola en la línea de fuego. Hay gente, abogados, contadores forenses, auditores, que saben traducir una sospecha en evidencia. También quiero decirte que poner límites no te hace mala persona. A menudo se nos enseña a callar por coherencia con el equipo. No confundas lealtad con silencio ante la injusticia. La lealtad que vale es la que protege a las personas, no a los abusadores. Termino esta historia con la ventana de mi oficina abierta a la tarde. Afuera, el sonido de la ciudad se mezcla con una risa de oficina. Alguien celebra el cierre de un proyecto con una taza de café caliente. He aprendido a ver las cosas de forma proporcional. Mi vida no es la empresa que dejé atrás, ni la que ayudé a estabilizar provisionalmente. Es esto que construyo ahora, con manos propias y con reglas claras. Si esta historia resonó contigo, si en algún rincón de tu trabajo sientes algo parecido, quiero invitarte a compartirla. Deja un comentario con la palabra libertad, si te dio fuerza. Quizá tu palabra llegue a alguien que necesita saber que no está sola. Si te pareció útil, comparte con alguien que pueda necesitar escuchar esto. Yo no busco aplausos, busco que otras personas se animen a documentar, a poner límites, y cuando sea necesario, a convertir la rabia en acción con método y con verdad.